Bienvenidos una vez más a un nuevo day canal. Bienvenidos aquí a La Covacha Corp. Y en esta ocasión traemos algo diferente. Estamos trayendo una vez más un pequeño tiempo de podcast. Ahora que tenemos la visita de nuestro buen amigo Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí todo bien. Excelente, excelente. Y bueno, se nos ocurrió hace un ratito el tener este tiempo de podcast porque hay algunas noticias últimamente que han estado ocurriendo en el mundo del anime, pero no solamente en el mundo del anime, sino que en el mundo de las visual novels o las novelas visuales es parte de lo que es la cultura friki. Hoy en día es imposible desprendernos de lo que es la idea de las visual novel, aun cuando, pues por alguna, por razones obvias del paso del tiempo, de la evolución de los mismos contenidos multimedia, pues bueno, ya no son tan aclamadas o tan seguidas como solía ser antes. Pero bueno, yo no soy un experto en las novelas visuales, con trabajos he leído unas nada más. Y fue precisamente recomendación de Luis hace algún tiempo, que fue Planetarian, y que fue la verdad una recomendación muy buena y muy agradable de ver. Pero pensando en que hay mucha gente que actualmente no sabe mucho acerca de lo que es siquiera una novela visual o visual novel, y la influencia que ha tenido en la cultura friki de hoy en día, pues bueno, es que pensé en que sería una buena idea dedicar un tiempo para explicar un poquito a lo mejor de qué se trata, de dónde viene el término, qué son exactamente. Porque aquí en Occidente pensamos en novelas y pensamos dos cosas: o pensamos en televisión, algo que aquí en México fue muy en boom de los noventas para acá, 80s, 90s, y ya hoy en día pues muy disminuido, pero existen todavía. O también podemos pensar en libros, en una novela como género literario, pero una novela ya en este medio ya es otro tema. Eh, ¿Por dónde tendríamos que empezar, Luis? ¿Cómo podríamos definir una novela visual o visual novel? ¿Cómo podría ser? Supongo que podrías decir que es complicado. Una novela visual es solo el término que solemos usar mucho hoy en día. En su tiempo era más comúnmente conocido como juegos de aventura visual o juegos de aventura gráfica. Probablemente habrás conocido esos libros que eran llamados Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura. Uy. No sé si llegaste a conocer esa clase de libros. Creo que no me tocaron. ¿Eso en qué época fue? ¿En qué años fueron, más o menos? Pues probablemente fueron conocidos en el extranjero, en otros países, por ahí de los 90 probablemente. No creo que hayan sido algo que haya pegado mucho acá, pero es muy común que cuando hablas de novelas visuales empiezas por allí porque es el concepto más básico de entender. O sea, hace una historia que no está definida por su ritmo natural, sino por las decisiones que tomas en ella. Como sabrás, hoy en día, ¿qué juego no tiene cosas así? Sí, yo recuerdo que hubo una vez hace muchos años en la televisión mexicana, hubo un programa, no recuerdo, no fue Televisa quien lo trajo, debe de haber sido Televisión Azteca en sus inicios, eh, no recuerdo cómo se llamaba el programa, pero era el clásico caso que hoy podemos conocer de melodrama, estilo casos de la vida real o cosas así, pero que en ese tiempo le llamaron la primera televisión interactiva de México, en donde tú tenías un control, literalmente era un control con creo que 4 botones, y uno era el sí y el no, o el color rojo, el color verde, algo así. Y al cerca del final del programa en cuestión,
uno podía votar por el final que uno quisiera y ganaba el final que fuera más votado por medio de ese control apuntando a la tele. En ese tiempo, en esos años aquí en México fue algo muy novedoso, le llamaron la primera televisión interactiva de Latinoamérica, algo así. Mm, Obviamente pues es una versión muy, creo que muy extraña, muy enterrada en los recuerdos, pero fue de esa época, fue de los noventas. Ujú. Fue de mediados de los noventas. Entonces, básicamente es eso, una historia en la cual tú vas decidiendo el rumbo de la historia. Pues más o menos así fue la idea base. Por supuesto, hay diferentes tipos de novelas visuales que se derivan del mismo concepto. Tú has de recordar la novela que leíste una vez que te recomendé, no tenía decisiones, Ujú. era una novela directa. Pero la idea original es esta, un juego, una historia en la cual tu única interacción sea a través de elegir un camino. Elegir un camino, es decir, Eso es la idea de donde viene lo de los libros de Elige tu propia aventura, los cuales eran libros simples y sencillos que tuvieran ciertas divergencias en cuanto a las páginas al cruzar de página, y dependiendo de a cuál página ibas, tomaba un camino diferente la historia. yo recuerdo en la década del cambio de siglo, por ahí de 2000, no sé, recuerdo, tal vez habrá sido hace unos 10 años más o menos, quizás más o quizás menos. Había unos libros que estuvieron saliendo, no sé si fueron esos mismos, en donde decían, si tú eliges que el protagonista haga tal cosa, ve a tal página. Esa es la idea, ¿no? O Esa es si la idea. eliges esta otra, entonces ve a tal página. Entonces ibas brincando según esto. Ya si Ujú, tenías curiosidad de saber qué había pasado si hubieras decidido la otra, entonces ya te ponías a leer la ujú. otra sección, ¿no? Sí. Es el camino de las decisiones. Entonces, una novela visual, si se puede llamar así, es una historia en la cual tú decides no precisamente el final, sino de ciertas decisiones las vas Y tomando en un caminos. momento clave de la historia. Una historia interactiva básicamente. Ujú. Y Japón Japón ha tenido una historia de sus propios géneros y sus propias cosas que ha hecho con cosas que probablemente eran comunes en todo el mundo. Ellos le dieron su propio giro, ¿no? Varias cosas se han hecho así. Así es como tenemos, por ejemplo, la industria del anime, toda la animación que le dieron su propio giro a lo que era la industria de la animación americana. Ya, es decir, dos versiones de una misma idea, ¿no? Ujú. En el caso de las novelas visuales, pues fue el resultado de crear esta clase de libros de Elige tu propia aventura, pero de forma interactiva. Originalmente como con los simuladores de citas, que es todo un género diferente a lo que estamos mencionando. Podemos decir que esos fueron de las primeras cosas que surgieron Sí, en ese estilo en Japón. los simuladores de citas o los juegos de eróticos para adultos. Que esos fueron como que las primeras, ¿cómo se le puede llamar? Subgéneros más ocupados en donde las novelas visuales se encontraron en un nicho inicial. Sí. Por ahí empezaron. Por ejemplo, una novela visual sigue una narrativa con Ajá. personajes definidos. Un simulador de citas tiene, aparte de contarte una historia, te deja elegir un camino de una heroína que tomar un romance, pero te bombardea de otras cosas como estadísticas para levelear tus puntos de afección, planear citas con las chicas, que te rechacen o que te acepten, cosas así. Ajá. Una novela visual no tiene nada de eso. Ok. Ya. Bueno, eso me sonó un poco a lo que estamos acostumbrados a ver a lo mejor en los animes tipo harem, ¿no? En los Ajá. animes de harem. La gente suele confundir novelas visuales con simuladores de citas porque tienen orígenes muy parecidos y tienen ideas muy similares. Ok. Porque en una novela visual también hay romance, también hay diferentes rutas, también hay heroínas, pero no hay cosas como estadísticas, ni tampoco hay cosas que se enfoquen exactamente en levelear tus puntos de afección o cosas así. Ok. Sí hay decisiones que te permiten entrar en tal ruta, pero una vez ocurre eso, no tienes que hacer mucho esfuerzo más que no tomar las decisiones que lleven a finales malos.
los simuladores de citas contienen más elementos de RPG, Ah, ok. como es el famoso ¿cómo se llama? Tokimeki Memorial, Oh, sí, sí, sí. si no me Tokimeki equivoco, Memories. que recientemente de hecho acaba de lanzarse una traducción al inglés por fans. Tokimeki Memorial, yo reconozco el nombre por ser un anime que salió hace ya un kilo de años. Ujú, Pero muchos de los animes que vimos adaptados hace 15, 10, 12, 8 y unos cuantos de los recientes, tienen sus orígenes en novelas visuales o visual novels. ujú, Aunque hoy en día los animes tienen más origen en novelas ligeras o en mangas, ujú. que son otras fuentes de origen de los animes, de las adaptaciones al anime. Casi siempre el material original que se refiere a un anime está o en un manga, o en una novela ligera, o en una visual novel. Pero hace algunos años estaban más enfocados en eso, en lo que eran las visual novels. Había más variedad. Las visual novel tenían un poco más de popularidad. A pesar de que nunca levantó como más allá de un juego de juegos de nicho, aún así tenían mayor popularidad o accesibilidad a ser adaptados a anime. Ajá. Hoy en día ya no tanto. Ah, ok, ok. Mm, Originalmente el género de por sí estaba plagado de juegos para adultos. Porque pues no había mucha razón para contar muchas historias que digamos. El género era más dedicado a simular lo que sería un romance, un grupo de historias en donde eliges a una chica, se enamoran, tienen una historia y termina un final feliz. Era la idea más común en aquel entonces. Cuando quisieron agregar elementos de RPG fue cuando surgieron los simuladores de citas. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El simulador de citas o las historias de romance? Pues probablemente lo que fue primero fueron las historias de interactividad de visual, juegos de dar clic y avanzar la historia o encontrar objetos en pantalla, cosas así. De hecho, muchos consideran que el origen del género tal vez está en cosas más del extranjero, como los juegos de LucasArts, por ejemplo. Ah. Que contaban historias a través de puramente point and click, como los llamaban. Ajá. Ah, ok, ok, ok. Entonces es un recurso que también fue ocupado en Occidente, por decirlo así, Sí. de forma interactiva, ya con medios electrónicos, computadoras, todo ello, ¿no? Sí. Ok. Especialmente porque, como dije, el género solo se enfocaba en lanzar historias que te hicieran sentir bien. Ajá. Digamos que por eso es que mencionaba que el juego estuvo originalmente plagado de mucho contenido erótico para adultos. Es imposible de negar los orígenes de esto. Incluso a día de hoy es imposible separar esa clase de industria de esto, porque por eso mismo no logró despegar mucho de su nicho. Existen esas personas, ¿no? Que simplemente no quieren recordar un poco de sus vidas diarias, quieren salirse un rato y por eso pueden abrir un programa, jugar un rato y tener un romance con algún personaje allí. Pero lo que dio origen a las novelas visuales como las conocemos hoy en día probablemente tuvo que ver con los lanzamientos que ocurrieron por una cierta compañía. Si no me equivoco, esta compañía se llama Elf. ¿Elf? Ajá, creo que se llamaba Elf. Sus juegos que tenían esos elementos de romance, esos elementos de historia, por así decirlo, que elegir una chica, pero entonces metían una cierta sensación de drama, una fuerte buena escritura que dejaba de sentirse que estaba solo metiéndote en el papel del personaje y teniendo un romance. Se sentía como que los juegos genuinamente te querían contar una historia, así como tenemos cosas como DouQsei. DouQsei fue en su tiempo uno de los primeros que revolucionó lo de los juegos de romance. Y más tarde, él tuvo un enorme éxito con un juego llamado Juno. Juno. ¿Ahí de qué tiempo, de qué años más o menos estamos hablando?
Es importante ubicarlos en el tiempo y ver qué es lo que estaba pasando en esos años. Debe haber sido como 91. 91, wow, muy temprano. Esa fue digamos así, entonces, él fue, digamos así, que la primera compañía que se dedicó a hacerlos, o la primera que hizo Creo una que podrías novela llamarla visual. la primera que hizo el avance. Salir del nicho de lo que solo eran juegos para adultos. Ajá. Y aunque obviamente retenía lo del juego, pues, que era un juego para adultos, te contaban una historia. Hablamos de que si anteriormente eso eran puros juegos de romances y cosas muy básicas, Ujú. de ese estilo. Por ejemplo, Juno es una historia que empieza como un misterio. Ok. Empieza como un misterio de ciencia ficción para acabarla, de viajes en el tiempo y conspiraciones. Y se vuelve es más, en la segunda mitad del juego se vuelve un isekai. Un Ok. isekai de fantasía. Órale. Y eso fue el 91. En ese tiempo el término de Isekai pues no estaba acuñado, No, eran otros tipos, se les llamaba juegos de fantasía, ¿no? Realmente, sí, claro. nada más. O sea, era un juego bastante loco y muy cruel a veces por sus finales malos, pero Juno revolucionó mucho la idea de, oye, puedo escribir algo serio en este medio, no tiene que ser meramente juegos para adultos. Ok, entonces ahí ya vamos viendo una evolución, porque primeramente eran juegos de contenido con cierta carga de contenido erótico. Después fueron juegos de simulador de citas, o sea, evolucionaron a ese Ujú. punto. Después evolucionaron a historias de romance, es decir, ya una trama establecida con ciertos elementos ciertos elementos eróticos o ciertos elementos, am, sí, como de toma de decisiones, citas y Ujú. esas cosas. Pero aquí ya se sale de ese género y se va al suspenso, explorando otro tipo de escritura, ¿no? Otro tipo de Ujú. cosas. Y eso es muy interesante porque, em, y fue el 91, ¿no? Fue en el 91 en eso, por ahí Más o del menos 90. 92. Bueno, O sea, estamos hablando que hubo un crecimiento muy fuerte en esos años. Obviamente deben haber muchos más títulos allí, pero como sabrás, tampoco yo soy un gran experto en todo ello. Solo sé un poco de la historia porque pues, el género me gusta mucho. ujú. Pero es muy difícil desenterrarlo porque a partir de este punto hay cientos y cientos de títulos que nunca llegan a ser conocidos más que simplemente fuera de su nicho, fuera de su juego. Solo imagínate, muchos los conocemos de anime y deben haber al menos por cada título de anime unos 100 más. ¿What? ¿100 más? Sí, al año salían tantos. Y ni qué de hablar porque hablamos Wow. de que después del 94 al 95 es cuando empiezan a surgir mucho la idea de los círculos de Doujin publicando cada uno su trabajo. Círculo Doujin lo debemos de entender como un grupo de personas, un grupo pequeño de personas que no pertenecen a ninguna empresa, que no los representa ninguna compañía. Círculo Doujin, un grupo de personas amateurs, Ujú. dibujantes, escritores amateurs, que se unen para de forma independiente armar un proyecto y publicarlo por sus propios medios. Algo así como un Kickstarter de hoy en día, ¿no? Más o Pero menos como lo que tú llamarías desarrolladores indies. ándale, mejor dicho, ándale, me gusta más. De hecho, probablemente muchas personas conocen la palabra doujin por pues, los contenidos eróticos de Japón Sí, y todo porque esto. doujin tiene una connotación más conocida como un fanfic de tipo erótico. Sí, Es de como que tiene ese ese- estigma. sí. Tiene ese La estigma. palabra doujin significa autopublicado. Ah, ja, 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 ja. Y es por eso que pues existían estos grupos, como lo llamé, como lo podrías llamar grupos indies, que se reúnen, publican ellos sus propios trabajos y luego los venden en convenciones como la Comiquet. Claro, Por eso es que hay mucho contenido erótico. Porque es un medio que no está regulado, puedes hacer lo que tú quieras. Y así como hay mucho contenido para todas las edades que se publica allí, también hay muchos que van y desahogan sus ganas y sus gustos en hacer esta clase de contenidos. Por esto es que el medio el medio también de las novelas visuales está tan lleno de juegos doujin y tan lleno de contenido erótico. Porque es un espacio de libre expresión.
eso me llama la atención porque eso significaría que si uno quisiera, en esos años, vamos a imaginar que estamos en esos años y queremos escribir y dibujar y publicar una historia, estaba más regulado si yo lo hacía sin contenido erótico, estaba más regulado, o sea, era más difícil publicarlo. Pues probablemente dirías que el contenido erótico era más difícil que fuera publicado por una compañía oficial. Ya. A menos que se dedicara a eso. Entonces, si tú querías tener esa libertad, pues tenías que ir por el camino publicado. Por supuesto, habían, como dije, empezaron a salir varias novelas y juegos que tenían contenido así, pero era por gente ya en la industria que estaba dedicada a ese nicho. Juno, por ejemplo, a pesar de lo que mencioné que era un juego que se tomaba más en serio, tenía esa clase de contenido, porque era natural. Digamos que las personas daban por hecho que si era una de ese tipo de novelas, iba a tener contenido erótico. Eso es un estigma que incluso hasta nuestros días persiste, porque vamos a aterrizar todo esto a un ejemplo muy concreto, el ejemplo de Fate. El ejemplo de Fate y muchos de sus detractores, ¿qué es lo que dicen? Es que Fate empezó siendo un eroge y ahorita niegan su pasado y quieren que nadie lo sepa. O sea, he escuchado esa clase de comentarios. Sí. Y a muchos más despectivamente se expresan del origen de contenidos como Fate Stay Night, como esa cosa empezó siendo un eroge y ahorita es aclamada y nadie quiere acordarse de dónde vino. Pero tal vez no es tan así como lo dicen ellos. O sea, yo creo que es una forma demasiado simplista de intentar explicar de dónde viene no solamente Fate, sino un grupo de historias derivadas de novelas visuales. Porque al final de cuentas estamos tratando de entender en qué era nacieron, las novelas visuales, qué son, de dónde vienen, qué tipo de contenidos solían tener, y la razón del mismo. O sea, por eso es que me llama mucho la atención eso de la regulación y lo de las compañías, porque pues me da la impresión de que como que las compañías estaban muy blindadas, ¿no? Como que no aceptaban talentos nuevos, y eso no es algo nuevo. Yo creo que siempre lo ha habido, y no solamente en ello. Tal vez ahora sea más fácil publicar de forma independiente, como tú lo acabas de decir, con los juegos indie o publicaciones independientes. A lo mejor es una evolución de lo que al menos en Japón fue el publicarlos en círculos doujin. ¿Recuerdas que en Japón hasta no hace muchos años todavía existía un fuerte estigma en contra de los contenidos otaku, de anime y todo eso? Sí, había mucho desprecio. Incluso dentro de Japón, sí. Piensa en esto. Si en los animes había ciertas regulaciones por televisión y por todo esto, y porque estaban dirigidos hacia un cierto público, pero ese público aún así les tenían que regular el contenido si querían salir en televisión y cosas así, ¿no? Uh-huh. Cuando es un manga, pues obviamente es una editorial que te pone gente a que revisa el contenido que vas a publicar antes de hacerlo. Eso me hace pensar a cómo estaba la regulación aquí en México. Aquí en México la regulación era diferente en los 80s, en los 90s fue diferente, y en la década del cambio de siglo también fue diferente. Poco a poco se fue endureciendo. Pero es cierto, los primeros puntos donde siempre se enfocaban era en medios televisivos. ¿Por qué? Porque era lo que todo el mundo veía, era lo que más fácil llegaba a toda la gente. Es algo así como hoy en día, no, hasta hace 3-4 años había sido Internet. Un contenido que llegaba fácilmente a todos y que no estaba regulado. Actualmente las regulaciones en Internet pues ya han ido avanzando. Ahora, ¿cuál es el paso? Son las redes sociales, y hay muchos contenidos en redes sociales que no están regulados y siguen siendo medios de expresión muy libres. Pues ahí tienes los shorts, ahí tienes TikTok, ahí tienes muchas cosas de ese estilo. Sí. Es como que tratando de contextualizar y comparar con algo moderno para que más o menos quede un poco más claro.
de cómo eran las regulaciones en ese tiempo y por qué a lo mejor encontraban más fácilmente publicarlos de esa forma. Sí, obviamente ten en cuenta que era muy difícil, tenías que invertir mucho de tu bolsillo y tenías que tener gente que supiera lo que hace. Un círculo doujin no simplemente se resalta por la libertad de expresión. Muchas veces hay artistas muy talentosos allí. Hay uno que otro escritor que a veces hace las cosas bien, a pesar de que muchos de ellos era puro contenido erótico. Y cuando se trata de novelas visuales es peor, porque tienes que tener a la gente que sepa programar el juego. Cierto, porque ahí estamos hablando de que, quieras o no, van a parar a una plataforma de computadora, un sistema operativo, es decir, van a parar en Windows, sí o sí. Entonces tienes que adaptarlos para que corran en el código de Windows, sea ejecutable allí. Sí, son conocimientos de programación. Es por eso que de hecho en aquel entonces había muchas herramientas y programas que te permitían hacer tu propia novela visual. Sí los hubo motores gráficos abiertos al público para que cualquiera los pudiera tener, y ya nada más con que tuvieras a las personas que sepan usar esas herramientas era fácil programar una novela básica. Ten en cuenta que el género evolucionó después de que ya todo el mundo podía hacerlas. Y ahí fue cuando empezaron competencias de agregar cosas que antes no habían. Por ejemplo, como una vez te comenté, el género empezó en donde, pues no tengo artista que me haga los fondos, me voy y tomo fotografías y les paso filtros. Fotografías del vecindario, de tal lugar y todo esto, y así genero la sensación de lo que quiero hacer. Le pongo filtros para cambiar un poco los colores y listo, ya tengo fondos. Sí, al final de cuentas había que adaptarse a lo que había en ese tiempo y la imaginación y la creatividad tenía que surgir de alguna forma. De hecho, si revisas hoy en día, artistas que te hagan ilustraciones de personajes o ilustraciones de fondos te cuestan mucho. Cuestan mucho porque son vistos como un reto muy importante para estos juegos hoy en día. Es algo como lo que tenemos aquí en el fondo, ¿no? El fondo que estamos ocupando el día de hoy, que bueno, creo que a lo mejor vamos a interactuar un poquito ahí. Este fondo que estamos viendo, obviamente, pues no lo sé. A lo mejor en una de esas sí es una fotografía real pasada por filtros, ¿no? En este caso es una ilustración hecha desde cero. Ya no estamos hablando de esto, porque como dije, las fotografías con filtros fueron una práctica de bajo presupuesto, pero que... ¿Cómo qué ejemplo podríamos tener de una novela que ocupó eso? Una novela gráfica. Por ejemplo, cosas como el original Tsukihime, por ejemplo. A ver, Tsukihime. Vamos a ver si encontramos algo así. Pero ¿qué le ponemos? Fondos. BN. Ajá, BN de Visual Novel. Ajá. Y dale buscar así. Así, ok, vamos a ver. Vamos a ver qué aparece. A ver, vamos a ponerlo acá. Vamos a mostrarlo aquí en pantalla. A ver dónde estoy. Aquí está. Y acá está. A ver, aquí estamos. A ver, la original novela deberíamos de encontrar unos cuantos ilustraciones de cómo se ve dentro del gameplay. Por ejemplo, en la ilustración de aquí arriba, Este de aquí. Como puedes ver, tienes tus sprites dibujados, pero la imagen de fondo de hecho es una fotografía de un lugar real. No es un dibujo la imagen de fondo. El único dibujo es obviamente los personajes. Ajá. Y lo de fondo es una fotografía pasada con algún filtro. Esta otro caso podría ser. Este es una ilustración, ¿cómo se llama? Hecha por un fan. Okay. Es un poco diferente. Los escenarios de fondos se empezaron a volver más populares pasando los 2000. Porque, por ejemplo, si tú revisas el remake de Tsukihime, es un mundo entero de diferencia en cuanto a producción. Ok, bueno, ahí ya nos estamos brincando un poco, pero bueno, aquí me llamaba mucho la atención y me interesaba el ver. Pues busca la base de datos BNTV. Ajá. TV, ok. La base de datos debería demostrarte un poco más de eso. ¿Observas? Ok. ¿Notas cómo los fondos son lugares reales? Y lo que hace tan diferente es cierto. Esto también.
Ahora, esto que estás viendo acá, a ver, déjenme verificar que esté viendo bien. Sí, sí, está viendo bien. Esto que tenemos acá entonces es ya lo que fue una... Es el ejemplo de una visual novel hecha de forma doujin. Hecha en un círculo doujin, exactamente. Es decir, de manera independiente, con propios recursos y todo ello. Alguien programó, alguien dibujó, alguien fotografió y alguien escribió, obviamente. Es decir, varias personas están involucradas en un trabajo y presentan obviamente primeramente en japonés. Esta es una versión de la traducción no oficial. Sí. No oficial. Sí, una traducción hecha por fans. Hecha por fans, como muchos años fueron las traducciones también de anime hechas por fans. En mi opinión, las mejores traducciones que han habido han sido hechas por fans, definitivamente, por el amor que se le puso. Más que nada por eso. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo. Todos los fondos de esta novela están hechos utilizando fotografías. Ah, esta me agrada también. Sí, exacto. De hecho, el original Higurashi también así era. Ah, es cierto, eso me tocó ver hace algún tiempo. En las fotografías de Hinamizawa real, la Hinamizawa que conocemos. ¿Dónde Aquí. está? Exacto. Los originales dibujos de Ryukishi. Miren nada más para los fans de Higurashi. Esta es una revelación. Pocas veces he visto esta clase de ilustraciones y pocas veces los había visto. Pero sí son verdes. Puedes ver el fondo, también son fotografías. Sí, es un filtro de desenfoque y posterización, algo así parece. Pero curioso porque también saben cómo eran los diseños. Este es el relanzamiento que hizo Steam. Donde cambiaron los diseños de personajes, pero dejaron los fondos de fotografías. Ok. Interesante. Mira este es el poblado. Es Hinamizawa. Y la razón por la cual está usualmente también retratado en anime, cosas así, es porque en realidad el juego utiliza fotografías del lugar real. Ok. Wow, esto es muy revelador. Ahora, Tsukihime y Higurashi, ¿en qué año salieron las novelas visuales? Tsukihime es del año 2000. Del 2000, hoy ya estamos hablando de que acabó esa década en donde hubo un boom, los motores gráficos, los motores empezaron a ser más comunes, los motores de... ¿Cómo se le llaman a esos motores? Bueno, para decirlo burdamente, el programa de haz tu propia novela visual. Sí, cosas así. Higurashi, si no me equivoco, es del 2004. Ok, ya fueron más recientes. Y ya aprovecharon este tipo de cosas. Pero para entonces ya habían aparecido varias de las primeras novelas visuales que se pueden considerar como las primeras. Claro. ¿Cómo qué títulos estaremos pensando? Pues, mira, ¿Cuál sería la primera que podría considerarse la primera gran novela visual de la industria, por decirlo así? Es a lo mejor un poco difícil. Digo, Juno es recordada por ello. Ajá. Juno es recordada por ello, por ser la primera que le dio pie a todo esto. Se llma Juno. Ajá. Es escrito separado. ¿No? Ajá. No. Ajá. Viene, esa escribe así. BN, de novela visual. Ajá. Y haz de cuenta que este juego es pero viejísimo, pero tiene su... El juego es un poco... ¿Este? Ese es el remake, curiosamente. Oh, sí. Casual. Sí, de hecho, ¿cómo podremos encontrar el original? ¿De qué año podría ser? ¿90s? Pues escribe BNDB. Debe, ok. Sí, debe. La base de datos siempre tiene razón. Y para encontrar el original Juno, mira, el original Juno es como esto. Este es el original Juno. Oh,
Ah, miren, el tipo de dibujo es muy de los 90s. Las líneas un poco más gruesas, los colores más contrastados. Sobre todo son las líneas del ángulo del rostro, los ojos, también un poco el diseño de las manos, se nota el estilo antiguo. Entra en la página si quieres. A ver, La vamos a página entrar. contiene un poco de la información del juego. Ok. Oh, a ver, vamos a ver qué también se ve acá. Híjole, vamos a ver, híjole, Algo se le puede hacer zoom a la página. sí. Ahora vamos a ver qué tan bien se ve acá. Ándale, ahí se ve. Ahí se ve. Mira, esta novela, esta su duración. Son 45 horas. Esa es basado la en el duración. promedio. Duración promedio. Está el original desarrollador, Elf. Es la compañía de la que hablabas hace un Ajá. rato. Publicadores, Mage, Image Game, Spike Chunsoft. Para los remakes, Ok. no probablemente sea la que encuentres como la primeritita de las que empezaron esta ola. Pero supongo que sería bueno hablar de nuestra imagen que tenemos de fondo para este. Ah, sí, exacto. Porque eso es lo que detonó la idea de hacer este podcast. Estamos hablando de... A ver, ¿dónde estoy? Estamos acá. Ahí está. Tal vez esto era lo más o menos con lo que querías referirte, ¿no? Todos aquí probablemente conocen a Kay. Kay Visual Arts. Quienes no lo conozcan, probablemente alguna vez han visto alguna de sus obras. Sí. Por ejemplo, la primera obra de Kay que yo vi fue Air TV. Después fue Canon y después me enamoré de Clannad. Definitivamente. Y yo creo que hay muchos que seguimos considerando como Clannad una de las historias más tristes que han sido llevadas al anime. Y una... Bueno, y esta imagen es de una novela. Ajá. Bueno, esta es promocional de un remake, pero ahorita hablamos de eso. Vamos al buscador. Ahora vamos a... Ajá. ¿Tener un buscador es página? Ahí. Aquí. Existe una novela llamada One. Así lo ponemos. One. Ajá. A ver. Vamos a ver. En cuanto lo encontremos, la vamos a mostrar aquí en... Acá. Uh-huh. A ver, vamos a ponerlo. Vayan viendo que no nos estamos sacando el dato de la manga. Ay, no me estoy quitando el micro. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Bueno, aquí estamos buscando en esta página donde encontramos lo de el otro juego. One after, one and only, one Boku far away to close. One day. ¿Cuál es este? ¿Cuál? Este es el 2. Ah, ok. One. Ah, dos. no. Aquí estás. ¿Este? Ajá. Ok. Probablemente conozcan este tipo de arte. Ay, no inventes. Ay, no inventes, mira. One para Windows 95. Ok. Y este arte se me figura a una de las chicas protagonistas. Que bueno, estrictamente hablando de las chicas protagonistas de las novelas visuales y de los animes. Bueno, pero fue acuñado en las novelas visuales el término. Se les llama heroína, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, esta chica se me figura a una de las heroínas de Canon. Uh-huh. Precisamente, que es uno de los trabajos insignia de Kay. Ahora, esto es One Kagayaku Kisetsue, o como se traduce, One hacia una radiante estación. Es un juego desarrollado por una compañía llamada Tactics. Originalmente, este juego fue lanzado, creo que fue en el... Ya no me acuerdo. Es un poco complicado porque verás, este juego es probablemente imposible de conseguir hoy en día. ¿Imposible? ¿Así tal cual? Incluso si lo consiguieras, probablemente un equipo moderno ni lo podría correr. Ouch. Suele suceder mucho con las novelas más viejas. Lamentablemente muchas fueron programadas y dejaron de portearlas a equipos modernos.
Ajá. Sin embargo, este trabajo fue influencial para la industria. Quizás no fue la primera ni tampoco fue la más importante, pero sí que tuvo mucha influencia. Porque en este trabajo fue de donde se dieron a conocer las personas que fundaron Key. Ok, o sea, el trabajo, el staff. Aquí abajo probablemente encuentren su nombre entre el staff. A ver. Aquí está el staff. Aquí. Mira. Hisaya Naoki. Oh, Maeda Jun, miren. Takabayashi Shinji. Ishikawa Kazuhiro. Y esta persona. Inoue Itaru. El diseñador de personajes. Ajá. Artista Inoue Itaru. A ver, ahí Camión Kun acaba de pasar, disculpen ustedes. Inoue Itaru como diseñador de caracteres, artista. Compositor Ishii-san es Odiake es Shinji Jet 11. Muchas personas que trabajaron en este proyecto eventualmente fueron quienes fundaron Key. Y pues más tarde el primer trabajo que hizo Key como industria fue tuvo también mucha influencia y de este juego, que fue Canon. Ok. Estamos hablando que Canon fue lanzado creo que en el 99. Wow. Estamos ya hablando de que ya estamos entrando en los años más gloriosos de las visual novel, entonces. Sí, la década empezando desde el 99 hasta el 2010 estuvo plagada de muchos títulos muy importantes. Unos 11 años, del 99, unos 12 años, del 99 al 2010, 2011. Sí. Wow. Estamos hablando que fue cuando el género se empezó a expandir por todos lados. Tenías juegos de acción, tenías juegos deprimentes, tenías juegos conmovedores y por supuesto, así como se fue expandiendo y expandiendo las historias, pues obviamente también la industria de lo erótico se fue expandiendo muchísimo en el momento. No entraré mucho en términos de eso, ya cualquiera que quiera revisar sobre eso puede hacerlo por su cuenta, supongo, pero pues sí. Ten en cuenta que allá en Japón tienen una tendencia a ponerles etiquetas o nombres a cada tipo de géneros. El juego como One, o lo que eventualmente fue Kei, son juegos que los llaman Nakige. Nakiges. Este término es importante, Nakige. Que viene la palabra ge de game y Naki de llorar. Es decir, juegos para llorar. Uh-huh. Literal, bueno, casi literal. Sí. Usualmente considerados porque no solamente contienen escenas tristes, dramáticas y por supuesto dolorosas, sino que eventualmente podría ocurrir un giro de trama o que podría llevar a un final relativamente feliz o agridulce. Tienes su ejemplo más fuerte que son los Utsuge. Son juegos deprimentes. No hay esperanza en ellos, son historias más crueles y no suelen tener finales felices. Creo que una de las alas más aclamadas quizás de las novelas, no sé por qué, pero tengo yo esa percepción, a lo mejor yo estoy mal, pero creo que esa evolución hacia ese tipo de contenidos como que hicieron todavía más fuerte el renombre de la visual novel. No sé si estoy en lo correcto o no. Y es que de ahí ya surgieron cosas como las que ya decíamos de Kei Visual Arts, que fue uno de los más grandes, bueno, sigue siendo uno de los más grandes exponentes. Otro de los titanes es Nitro Plus. Nitro Plus, otra de las compañías que hizo muchas novelas visuales. Minori, también, que hablábamos de Minori hace unos días. Sí. Fuera de las grabaciones, que también bueno, esa plática cosas como Liarsoft. Sí, Liarsoft también hizo muchos juegos importantes. Muchos tal vez no fueron adaptados. A ver, veamos, ¿qué títulos importantes hizo en este caso Liarsoft? Ay, es un poco más complicado. Un poco más complicado. Es que mira, yo no tengo mucho conocimiento de todo esto. Sé que Liarsoft fue muy importante porque conozco uno que otro de sus trabajos. Por ejemplo, yo conozco Kusarihime.
Ajá. Kusarihime es un juego erótico. Ajá. Que tiene mucho fuerte énfasis del género Imouto. Ok. O sea, hermanitas menores y todo esto. Pero tiene una historia muy cruel. El juego se llama Kusarihime Eutanasia. Ouch. Sí. Este juego fue lanzado por Liasoft y su escritor, pues básicamente este juego es bien sabido que por una cierta entrevista que pasó a inspirar 3 trabajos algo importantes para la industria aquí también. Uno de ellos fue Cross Channel de Romeo Tanaka. Ok. El otro fue Saya no Uta de Gen Urobuchi. Saya no Uta de Gen Urobuchi, exactamente. Y la ruta Havensfield de Fate Stay Night de Kinoko Nasu. Wow. Ay, nada más y nada menos. Wow. A propósito, el escritor de este juego actualmente trabaja en colaboración con Tide Moon con el juego de Fate Grand Order. Sí, exacto. Es uno de sus escritores. Wow. Hay tantas cosillas que salieron de la industria. Algunas no son muy populares porque nunca llegaron a tener anime. Por ejemplo, muchos conocen a Gen Urobuchi, como lo acabo de mencionar. Muchos quizás han escuchado tal vez de Saya no Uta, aunque nunca la hayan leído. Pero muchos no saben que Gen Urobuchi escribió muchos de los trabajos de Nitro Plus antes de Saya no Uta. Por ejemplo, Phantom of Inferno. Esa es una de las que fue adaptada al anime con otro nombre, ¿verdad? Ajá. Phantom Requiem, si no me equivoco. Ajá. ¿Verdad? Ok. Ahí, pues sí. Sí, es un título denso, un título afortunadamente y desafortunadamente muy desconocido ahorita. Hace unos años era bastante conocido porque fue muy bueno y muy impactante para los fans de hace unos 8 o 10 años más o menos. Bueno, pero eso sí, ya es y una de sus más desconocidas es Kikokugai. Kikokugai, wow, no, ni idea. Kikokugai, que es una de las obras donde Gen Urobuchi disfruta mucho pasar miserias a sus personajes y está lleno de muchas muertes y violencia y artes marciales chinas como le encanta. Wow. Es más, ¿sabías tú que Nitro Plus publicó un fanfic de Gen Urobuchi? ¿Un fanfic? Gen Urobuchi es un enorme fan de una película americana que se llama Equilibrium. Equilibrium, no idea. No es un enorme fan de esta película e influenció mucho en aquellos entonces. Urobuchi escribió un fanfic de esa película y Netroplus lo convirtió en una novela. Ok. Es corta, como de unas 4 o 5 horas la novela. No, cortita como Planetarian, que es algo realmente corto. Wow. Urobuchi levantó mucho a Nitroplus. Y hasta la fecha muchos de los trabajos de Urobuchi los sigue financiando Nitroplus, aunque ya no sean novelas. ¿A poco? Nitroplus estuvo detrás de la producción de Madoka. Sí, así es. Ay, qué cosas. Sí, Urobuchi pues lo conocemos como el creador del mundo de Madoka, creo que sí. Nitro Plus, creo que no encontré algo adecuado, ¿verdad? Esto es un juego que hizo Nitro Plus hace unos años, que es una colección como tipo un juego de peleas con varias heroínas de sus juegos. Órale. Bueno, esto fue como que accidental, pero bueno, aquí está. No te digo, cuando se trata de novelas visuales, el género ha variado y evolucionado tanto que eventualmente empezó a perder relevancia. A ver, antes de pasar a esa parte, y aunque también apurándonos un poquito porque no tenemos ya tanto tiempo, tenemos ya unos 20 minutos más o menos máximo. Okay. Nitro Plus, ¿cómo qué título tú dirías que es el insignia de Nitro Plus? Eso es muy difícil, sé que hice una pregunta muy difícil. Nitro Plus, si piensas en Nitro Plus, probablemente serían cosas como primero que nada Hello World, es uno de sus primeros trabajos. Hello World de Nitro Plus, debía haberlo puesto en Nitro Plus, si no me va a mostrar otra cosa. ¿Esto? Sí, es unos chicos. Hello World. Ok, Hello World, Nitro Plus. También obviamente Saya no Uta. Aquí como me encantaría poder dar un poquito
más, más a detalle de esto. Aquí me equivoqué. Aquí no lo separé. Pero supongo que es esa, ¿eh? Ujú, Cyanote Nitro Plus. ujú. Ok. Es otro de sus importantes. Y obviamente Demon Bane, Ok, sí. que es Deus Machina Demon Bane. Ok. Demon Bane fue otra de sus muy importantes obras que los levantó el tiempo también. Uf. Que de hecho de esta hay una adaptación al anime de hace ya 1 kilo de años, pero existe Sí, la adaptación. curiosamente Nitro Plus casi nunca lo volvió a intentar adaptar sus novelas al anime después de eso. Curiosísimo. Y por supuesto, pues ya no siendo tan popular aquí en el extranjero, pero que definitivamente es el trabajo que define en respecto quizás la obra maestra de Nitro Plus y uno de mis juegos favoritos, que se llama Muramasa. Podríamos tardarnos un podcast completo hablando de la masa y todo lo que, lo que propone y todo ello. Es Puedes bajar un poquito, esa es esta novela. esta Nitro Plus. Que actualmente cuenta con una traducción oficial al inglés. Ok, bien, ese dato es importante por si alguien quiere echarle un ojo. Está en Steam, ¿verdad? No, ¿no? Steam la rechazó. Ah, sí, cierto, que fue el caso de que Steam metió la pata y que no los quiso aceptar, sí, cierto. Sí. Lo encuentras en la página oficial de Just. Son su publicador. Just, usa. ok. O creo que estaba en una página llamada Geek. Ok, Pero Just es la página base. ok, Ahí la venden y venden la versión completa, que es la versión para adultos del juego. ok. Muy bien. Esto en cuanto a Nitro Plus. Ahora, Minori, vale. Minori estoy yo muy, ¿cómo decirlo? No conozco yo mucho de Minori, aparte de Ed, que Ed es un videojuego. Sí, esta la van a reconocer muchos. Es esta. F, A Fairy Tail of Two. Que bueno, cada vez que hay oportunidad de soundtrack es buenísimo. Tiene una adaptación al anime también que es muy bella, muy dolorosa, muy triste. De esos animes de romance, de drama para cortarse las venas. Está muy triste, muy trágico. Es muy trágico. En el anime lo pueden encontrar como F a Tale of Melodies o F a Tale of Memories, pero su obra original es F a Fairy Tail of Two. Minori también hizo ¿qué otra cosa hizo? Eden. Conozco Eden de ellos también, sí. Eden, aquí está. Es esta. Esta que fue una de las últimas de Minori, me parece. No De recuerdo hecho, bien. creí que esa había sido de sus primeros trabajos. Pero No, ya existía F cuando al menos de algo estoy seguro. salió Eden. La última obra que hizo Minori fue Supipara. Como creo que una vez te había comentado. ¿Cómo se escribe? Tú, TS, SU. SU, Pi para. ¿Sí? Sí. A ver. Supiparam. Oh. Ah, mira. Supipara tuvo mucha calidad en sus ilustraciones. Qué diseño tan bonito. Ilustraciones muy bonitas, en efecto, ¿eh? Wow. Oh, y miren nada más. Oh, me encanta. Está muy bonita. Está muy bonita. Oh, y la calidad de las imágenes. Fue está muy padre. el pobre último trabajo de Minori antes de quebrar. Ah, qué pena. Oh, y mira, la página de Coña. Sí. Cuando aún Desaparecida. existía. Sí. El Qué opening lástima. de este juego es hermoso. Probablemente no podamos verlo por culpa de cosas como copyright o probablemente no sé. Pero el opening es muy hermoso. El opening realmente es muy hermoso filmado.
Muchos incluso consideran que Mira, nada Minori más, qué debe haber belleza. quebrado porque se gastó todo el presupuesto en solo ese opening. Ah, qué hermosa ilustración. Es muy bonita la ilustración. Muy bonita. Bueno, esta es Minori. Ahora Kei. Kei, Kei Kei tiene trabajos muy importantes Arts. y todo esto. Kei es el nombre de la compañía. Ajá. Visual Arts, de hecho, es su publicadora. ¿Es su publicadora? Ah, Sí. entonces siempre lo he buscado mal. Por ejemplo, el primer trabajo de Kei fue Canon. Canon. Este muchos lo deben de conocer, más de la vieja guardia. Es que es escrito con Sí, se me fue aquí el avión. Canon, pero muchos probablemente no conocen la novela. Bueno, sé que probablemente muchos deben haber visto el anime. Qué dolor. Y es una muy buena alternativa. El anime es bastante bueno. Ay, qué tristes ilustraciones. Me da tanta tristeza. ¿En serio? Si quieres echarle un golpe de nostalgia más, los diseños de la novela tienen una sensación mucho más menos pulida, por así decirlo, pero tienen su encanto. Ay, Dios. No. Ay, no. Me da escalofríos. Ok. Otro de sus grandes temas títulos. Air. Sí. El año de los 1000 veranos. Air. Otro. A ver. Vietnam Airlines. A ver, lo buscaré así entonces. A ver si sale algo de. No. ¿No? A ver, entonces eliminemos Kate Ajá. y volvamos de vuelta a lo básico. Air, PNB. Key BNDB. Porque si no vamos a seguir viendo controles remotos y cosas más. No, nada más aparece el Memory Box. Sí, es como si no existiera. Qué triste. Kate no se maneja en base a estudios, sino más bien a novelas. Tienes que escribir la específica que buscas. Oh, bueno. Pero aquí hay una buena colección de algunos de estos. Ay, es cierto. Mira, aquí está. Ay, mira. Kanade de Angel Beats. Sí. Aquí está la chica de la mochila de las alas que no me acuerdo cómo se llama, de Canon. Está. Ay, no. Bueno. La hija de Nagisa Ushio, exactamente. De Clannad. Está. ¿Cómo se llama? Misuzu de Air, la que estaba buscando. Ella es de Little Buster, ¿cierto? Es Kud. Exactamente, Kud de Little Busters. Kotori de Rewrite. Kotori de Rewrite. Ok, a ella sí no la reconocí. ¿Y ella de aquí es? Ella no la probablemente reconozco. Alguno de los que no he llegado a jugar. ¿Qué verás? Que tiene muchas novelas aparte de las que y obviamente de Planetarium, pues aquí está su heroína también. Ay, qué barbaridad. ¿Cuántas cosas en una sola imagen? Qué horror. Digo, no por ser espantosas, sino porque son historias muy entrañables, muy bonitas, que curiosamente aquí se alejan, al menos en sus adaptaciones al anime, y la única novela gráfica o visual novel que he leído que ha sido Planetarium, para nada tiene el eroge, sino que es una historia post-apocalíptica 28 años después de la Tercera Guerra Mundial, que dejó en una era glacial al planeta, y los sobrevivientes, un puñado de humanos tratan de sobrevivir, y ella pues es la encargada de un planetario. Es una novela cortita, es así, si quieren leerla se van a sorprender y van a disfrutar mucho, y es
como me dijo Luis en aquellos tiempos en donde me la recomendó, ya hace como 2, 3 años más o menos de eso. Sí, sí es un buen título para entrada, para involucrarte en lo que es el mundo de las visual novels. De hecho, Mm, una novela corta y entrañable. sí, 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 sí. Después sí, pues, sacaron su adaptación al anime, realmente, y bueno, tuve oportunidad de compararla y de sufrir y de llorar y de hacer muchas cosas. Bueno, ¿qué otra compañía tenemos? Bueno, creo que es imposible o sería una falta no mencionar a Type Moon en estos, ¿no? Sí, sí, claro. Type Moon empezó como un círculo de como ya habremos mencionado. No, pero se acompañó oficialmente para 2004. Y Es pues, una de las que, aunque con los años se han dedicado muchísimo a otros proyectos aparte de novelas, nos tenían abandonados hace 10 años con eso. Todavía siguen en la industria. todavía siguen y son de los pocos que sobreviven. Sí. Kei virtualmente está agonizando, Minori ya cerró, Nitro Plus pues, sigue existiendo, ¿no? Nitro Plus sigue fuerte. Bueno, es bueno, Type Moon también sigue fuerte. Aquí tenemos a Shiki, protagonista de ¿cómo se llama? Karano Kyokai. Arcade de Tsukihime. Él es Nanaya, ¿verdad? Shiki también. Shiki de Tsukihime. Aquí ya hay personajes que no conozco. Ay, Type Moon actualmente no es un estudio que haya lanzado muchos visuales a comparación de los que hablamos anteriormente. Ajá. Los otros se dedicaron enteramente a eso. Type Moon se dedicó a lanzar juegos, novelas spin-offs, novelas ligeras, cosas así, animes. De ellos tienes 3 trabajos en novela visual. El primero es Tsukihime. Ajá. Que sería esta. Esta de acá. Ajá. Esta de acá. Sí, ¿no? Esta. Ajá. Sus diseños originales que para muchos son muy entrañables y realmente causan mucha nostalgia para quien haya llegado a leerla o en aquel entonces. Ok. Su segundo trabajo fue Fate Stay Night, la cual pues ni qué decir. Bueno, sí, ni qué decir de Fate Stay Night, es la más conocida y con muchísimo. Sí, no está por ahí. A ver. No, pero hay una cantidad inmensa de merchandising ahí muy viral. Bueno, calendarios, ¿qué puedo decir? Bueno, ese es más trabajo de Type Moon, pero sí es parte de. Bueno, y para quienes no están metidos mucho contra las novelas de Type Moon, está Mahou Tsukai no Yome, que salió en 2012, siendo era la más reciente. Mahou Tsukai no Yoru. Había sido su último trabajo que habían lanzado antes de que se desaparecieran casi 10 años en cuanto a novelas. Oh, mira. Es una novela que es bastante buena, tiene un increíble nivel de producción y a diferencia de sus otras novelas es una novela lineal, sin decisiones. Esto es importante porque al inicio de toda la charla comentábamos de que las visual novel tienen una característica emblemática y es la toma de decisiones. Sin embargo, también salieron novelas visuales que son lineales, es decir, no hay toma de decisiones, es leer la historia como va, de corrido. Cuando el género evolucionó lo suficiente, ya incluso podías dar por hecho que podías escribir una novela que fuera entretenida, enganchante y que no requiriera interacción del jugador para que las personas la disfrutaran. Simple y sencillamente que se dejaran llevar por la narrativa y la música. Porque a diferencia de otros contenidos, una novela visual es probablemente lo que más te le parece a anime en cuanto a contenidos visuales auditivos. Ok, un soundtrack, piezas musicales compuestas especialmente para los momentos, sean de relajación, de tensión, de acción, de
momentos climáticos, pero para ciertos momentos incluso hay piezas dedicadas, exclusivas, que solamente suenan en ese momento, en toda la novela, como ocurre ya actualmente con algunos animes, no con todos, pero son contadísimos los que ocupan ese recurso y es un excelente recurso. Mejor yo de tener alrededor de unas 40 horas de duración en total. Ok. Máximo. Yo diría que el promedio está entre unas 35 horas. Si lees bien rápido. Bien y rápido y consistente. Oh, wow. Es que sí. Lo que caracteriza las novelas es que como se publican usualmente sin supervisión, digámoslo así, de una compañía detrás, o incluso si fuera una compañía quien les la publica, usualmente esa compañía es dirigida por las mismas personas que hacen el contenido. No hay mucho que digamos de que control de una persona detrás de un escritorio diciéndote qué hacer. Entonces pueden ir y escribir todo lo que quieran sin supervisión. Es una característica, una diferencia importante, porque una adaptación al anime sí te tienes que basar en el número de capítulos que te dan, te tienes que basar en ajustar tu contenido a capítulos de tantos minutos, y bueno, si está basado de un manga o de una novela visual como estamos viendo, o de una novela ligera, que otro día hablaremos de ellas, ahí vamos a invitar a Andrés para que venga a hablarnos de novelas ligeras, porque él ha leído muchas. Creo que allí pues sí encontramos una buena parte del por qué a veces los animes a veces funcionan o toman el rol de ser promocionales gigantescos, bien financiados y muy vistosos de las obras originales. Sin embargo, hoy en día las obras originales que más son promocionadas son las novelas ligeras, ¿no? Y mangas. Y mangas, obviamente. Novelas visuales, lamentablemente, durante toda su larga historia, es rara la ocasión donde han logrado adaptarlas bien. Es cierto, ¿verdad? A pesar del tiempo que llevan las novelas visuales, no han contado con buenas adaptaciones la mayoría de ellas, por el formato que tienen de toma de decisiones. Es a veces demasiado complicado el adaptar esas rutas, por decirlo así, y lo extensos que pueden llegar a ser las escenas. Exacto, exactamente. Como la novela visual, aún si tiene contenidos así, hay mucho monólogo y mucho de eso se puede adaptar al anime. Sí, es complicado. Como adaptaciones que se pueden decir que están cerca de lo muy bien hecho, tienes cosas como Clannad y Canon son adaptaciones increíbles, que incluso Canon muchos han dicho que es mejor que el juego original. Wow. Tienes cosas como Steins Gate, que a pesar de que omitió ciertas cositas por aquí y por allá, es una muy fiel adaptación de la ruta principal del juego. O White Album 2. Ay, White Album 2. Que es una muy buena adaptación del capítulo introductorio. Y quizás su único contra que tiene la adaptación del anime es que se detiene justo antes de que empiece lo bueno. Eso es increíble, yo sigo en shock por eso. White Album 2, que es independiente de otra posible primera temporada o primera versión de la novela. Es increíble esa historia de romance no trágico, pero sí triste. Bueno, pues el tiempo se nos va como agua y ya no sé ni por... es que hablar de todo esto es tan extenso y nos hemos detenido en varios puntos que eran importantes aclarar. Yo creo que vamos a hablar más adelante otra vez de esto de las novelas visuales, porque pues no hemos hablado del impacto de las novelas visuales y todo ello. Sí, nos faltan también algunos importantes como Age. Ok, bueno. Sí, nos faltó mucho de qué hablar, otros estudios, otros trabajos que son importantes, cómo han marcado la influencia, cómo ha sido su influencia en la industria del anime, y cómo algunos de ellos están siendo portados incluso hasta teléfonos celulares para facilitar sus versiones. Es decir, hay todavía mucho material de qué hablar, y sobre todo hablar de lo que podría depararle el futuro a las novelas visuales. También eso es algo duro, algo difícil para ver, y bueno, vamos a ver.
Bueno, pues creo que por el día de hoy Para- hasta aquí le vamos a dejar. Para cerrar, pues la imagen que empezó toda esta conversación, Ah, es cierto. este pasado 1 de abril, no como una broma, sino como algo real, se anunció que esta nueva Xbox One finalmente va a tener un remake. No solo un relanzamiento, va a ser un remake completo de la historia, reescrita desde cero y con nuevas ilustraciones hechas por la misma persona que hizo las ilustraciones originales. Eso es algo muy notable porque no todos los días existe un relanzamiento de una novela. Aquí está. Ah, pues, cambiamos la imagen para que se viera un poquito mejor, pero no salió centrada. Ahora sí. Esta es la imagen, supongo yo que la imagen de la protagonista, ¿cierto? Ok, ¿cómo se llama ella? ¿Te acuerdas cuando dije que es imposible conseguir el juego? ¡Ay, es cierto! Bueno, Es de esos juegos que he querido muchísimo algún día poder tocar, pero simplemente es imposible. No hay una traducción ni siquiera. ¡Wow! Pero he escuchado que es un juego muy, muy bueno y que habrías de ver. Yo revisé el post original de Twitter y estaba lleno de lágrimas y llantos de felicidad por muchas personas que recuerdan el juego con mucho cariño allá en Japón. ¡Wow! Y si es uno de esos juegos que no tuvo mucha difusión en Occidente, pues será una oportunidad muy buena. Es una oportunidad porque incluso podría resultar que lo localicen en inglés. Porque como sabrás, que ella ha tenido una muy buena racha de localizar sus juegos al occidente. Cierto. Bueno, todavía no hay ninguna fecha, solamente ha sido el anuncio de que va a ser relanzado. Por su 30 aniversario. Por su 30 aniversario, wow. Wow, wow. No, pues sí. ¿Y esta es de qué compañía? ¿Es esta? ¿Era él? Esta fue de Tactics, pero Tactics ya no existe. Pero la marca sigue estando bajo sus creadores originales y la compañía madre que lo fundó, se llama Nexton. Ok. Muy probablemente va a ir a parar a un nuevo estudio formado, pero muy seguramente van a trabajar las personas que fueron involucradas en el juego original, quienes aún estén activos. Ok. Bueno, muy bien. Pues bueno, con esta noticia cerramos entonces este podcast que, bueno, fue un poquito más extenso de lo que había pensado. Y es que hay tanto de qué hablar, insisto, de todo esto. Porque no solamente el anime es lo visible, hay muchos otros contenidos que influencian la industria del anime, que han dejado su marca y que, pues bueno, han ido creciendo de la mano del anime. Como el manga, como novelas ligeras, que otro día hablaremos de ello también. Y bueno, es extenso, así que bueno, espero que haya resultado pues muy interesante, muy ilustrativo, y que pues les haya gustado este tiempo. Nos ha tardado pasadito 1 hora, así que creo que vamos bien dentro de los tiempos de los contenidos que estamos subiendo últimamente. Así que bueno, entonces pues damos gracias a Luis, que ha estado con nosotros en esta tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Sí, no hay de qué. Espero que te la hayas pasado también muy bien, porque hay que bueno, a veces el micrófono como que nos impone un poco, pero una vez que nos soltamos ya empezamos a disfrutar de la y charla. A mí me encanta tanto hablar de novelas visuales, pero lamentablemente no hay muchas personas que hayan jugado esta clase de juegos, así que es bueno compartir un poquito de ello. Así es, exacto. Bueno, pues gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Y pues nos despedimos como acostumbramos. Se despide de ustedes, amigo Hayabusa, de aquí de la Kobacha Corp. Sean felices. Bye.